Y en el episodio de hoy te voy a estar hablando sobre los métodos fraccionados. Ostras, Pedrín, ¿esto qué es? Bueno, realmente quiero ya adelantarte que es algo que tú utilizas de forma habitual si estás realizando un entrenamiento de series, ¿vale? Simplemente le metemos una nomenclatura y te voy a ir explicando de qué forma probablemente ya lo estés haciendo y cómo deberías hacerlo de alguna forma un poquito más estructurada. Pero vamos a entender un poquito y vamos a utilizar cada uno los mismos nombres, que creo que es la forma más sencilla para poder pues, comentar entrenamientos entre amigos o con tu entrenador o con las diferentes personas con las que tú quieras hablar sobre el entrenamiento. Desde mi punto de vista, ahí siempre hay un problema muy grande en el que cada maestrillo quiere meter su propia nomenclatura. Y para mí eso es una tontería absoluta porque simplemente son nombres. Y cada vez que vas a leer un libro, pues hablan de diferentes métodos o diferentes formas, por ejemplo, de zonas de entrenamiento, cuando todos realmente están hablando de lo mismo, pero cada uno quiere ponerle su nomenclatura especial, ¿no? O única. Pero ya te digo que realmente siempre es lo mismo. Para mí siempre ha sido un problema porque digo, hostia puta, ¿y este ahora, tío, qué coño me está diciendo? Pero al final es lo mismo. Entonces vamos a meternos de lleno en los métodos fraccionados, que como te comentaba, pues realmente son aquellos en los que se realiza un entrenamiento con pausas o descansos entre la fase de mayor intensidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a tope o casi a tope y luego realizamos descansos completos o incompletos. Es decir, que nos recuperamos del todo o vamos acumulando esa fatiga a lo largo de los entrenamientos. El objetivo fisiológico principal de este tipo o este método de entrenamiento es el factor periférico. ¿Pero qué es eso? Digamos que es nuestra capacidad de trabajo a nivel muscular. Con este método produciremos adaptaciones relacionadas con, a poner un poquito técnico ahí, pero bueno, para que lo sepas, aumento de la densidad capilar, aumento de la densidad mitocondrial, aumento de las enzimas oxidativas, aumento del volumen sanguíneo, aumento de las reservas de glucógeno muscular. Vamos, la caña en vinagre, pero al final en esto se basan los entrenamientos fraccionados, ¿no? También nos ayudan a mejorar, por ejemplo, nuestro VO2 max, nuestro consumo máximo de oxígeno, se hipertrofia el corazón y aumenta pues, el volumen del ventrículo izquierdo. ¿Esto qué significa? Que al final es una forma, es un método de entrenamiento que nos ayuda a mejorar muchas cosas. La cuestión es, dentro de este método hay diferentes fórmulas, digamos, para poder utilizarlo. Y realmente todos estos métodos se van a basar, los vamos a programar dependiendo de la distancia o el tiempo, tanto de trabajo, de recuperación, como tanto el trabajo como el de recuperación. Y aquí vienen los descansos que vamos a tener en cuenta. Descansos completos, es decir, un descanso muy largo que cada serie voy a poder volverla a hacer a la misma intensidad porque estoy completamente recuperado, o incompleto. Es decir, permiten o no el inicio de esa fase de trabajo de nuevo en recuperaciones completas o ir acumulando la fatiga a medida que se van sumando cada una de esas fases de intensidad o, como nosotros solemos decir, esas fases de trabajo, ¿no? O sea, imagínate, pues yo hago 1 kilómetro a la máxima intensidad que pueda durante ese kilómetro y, claro, luego no es lo mismo si yo descanso 1 minuto o si descanso 5 minutos. Es completamente diferente a la hora de volver a realizar ese mismo kilómetro dependiendo de la cantidad de tiempo que yo haya descansado. Y ese tiempo es el que se dice completo o incompleto. Por lo tanto, dependiendo de las características de ese descanso, nos vamos ya en ese siguiente peldaño. Nos vamos ahí. Pues dentro de esos métodos fraccionados tenemos los métodos interválicos, los métodos de repeticiones
o de puesta a punto. Y hoy vamos a entrar de lleno en uno de ellos que es el realmente más utilizado por todos nosotros y que estoy seguro que habrás utilizado, aunque no sepas pues de qué forma se llamaba, ¿no? Entonces vamos a empezar con el método interválico. Y la característica principal de todos ellos, de este en concreto, perdona, es que es incompleto, el descanso es incompleto, ¿vale? Por lo que a medida, como te estaba explicando, a medida que avance el número de las series, vamos a ir aumentando la fatiga a lo largo de ese entrenamiento. Por eso siempre decimos que a veces es difícil cuantificar el entrenamiento, ¿no? Porque aunque se utilice como por ejemplo una plataforma de entrenamiento que utilizan los TSS, ¿no? Ese factor de estrés en nuestro cuerpo, es muy complicado llegar a cuantificarlo, porque el tiempo de trabajo, imagínate, de 15 segundos, no se ve reflejado en ese tipo de entrenamiento. Es mucho más complicado dependiendo del tipo de entrenamiento que nosotros hagamos, ¿no? Por eso tenemos que entender qué es lo que supone en nuestro cuerpo esas intensidades. Entonces vamos a ir de lleno a esos diferentes tipos de métodos interválicos, ¿vale? Voy a intentar, ya te digo desde el principio, ser lo más breve posible, intentar explicarlo de la forma más sencilla posible, porque al final, ¿cuál es la realidad? Hay un montón de números y que te aseguro que va a ser más sencillo que lo mires directamente en la página web que tenemos para que lo puedas entender de forma más sencilla. Así que voy a intentar resumírtelo, pero ya te digo que son muchos datos y tal vez si me estás escuchando ahora mismo pues sumando kilómetros por la montaña va a ser un caos de números, pero al menos quiero explicártelo para que lo tengas en cuenta y que te vaya sonando a la hora de realizar tus entrenamientos, ¿vale? Al menos que le pongas algún tipo de etiqueta y que al menos cuando, ya te digo, igual estás corriendo con un amigo y digas, pues ostras, yo he hecho el método interválico extensivo largo, que es el primero que te quiero contar. Pues ya sabes de lo que estás hablando. O estoy haciendo un método medio o de alta intensidad. Vale, todo esto creo que es importante y que al menos que te vaya sonando, yo creo que con una pinceladita que te dé y si ya luego quieres profundizar, estoy seguro que lo vas a poder hacer, ¿vale? Entonces, ya te digo, voy a intentar ser breve, pero conciso para que lo sepas, ya que si no van a ser tropecientos números y te va a costar entenderlo. Entonces, primero de todo, voy a estar hablándote del método interválico extensivo largo. Después voy a estar hablándote de lo mismo, método interválico extensivo, y aquí añadimos medio. Luego de nuevo, médico interválico intermitente. Y después, interválico intensivo corto. Y ya está, ¿vale? Por el día de hoy. Entonces, simplemente quédate con esos principios, ¿no? Interválico extensivo, que es extensivo, y luego intensivo o intermitente, ¿vale? Entonces, vámonos al primero de todos, al método interválico extensivo largo. ¿Cuál serían las características principales como todos estábamos comentando? Descansos incompletos. Normalmente el tiempo de la sesión de este tipo de entrenamientos es de alrededor de 45 y 70 minutos. Ya te digo que todos los que te voy a estar comentando se dice cuál es la duración de la sesión, pero realmente puede ser más largo o puede ser más corto dependiendo del número de series que vayamos a realizar, ¿no? Esto es algo que va a diferenciar mucho. O, por ejemplo, el tiempo de calentamiento que vas a realizar. Entonces, normalmente, el objetivo de esta sesión, la intensidad, ¿no?, de trabajo sería una zona media-alta. Alrededor, si habláramos de la BAM, del 85-95%. Y la frecuencia cardíaca máxima siempre también estaría alta, alrededor del 90%. Dentro de este tipo de entrenamiento, normalmente el tiempo total de los intervalos estaría alrededor de los 20 y los 60
minutos, ¿no? ¿De esto qué va a depender? Pues algo tan sencillo como el número de intervalos que vayamos a hacer, normalmente estarán entre 2 y 10, y la duración de los intervalos, que normalmente estarían entre los 3 minutos y los 20 minutos. ¿Cuándo vamos a elegir otro? Pues uno u otro, ¿no? O sea, ¿por qué elegir 3 minutos y por qué elegir 20 minutos? Pues algo tan sencillo como lo de siempre. ¿Cuál es nuestro objetivo dentro de la sesión? ¿Vale? Cada uno de los objetivos pues va a ir más relacionado con 3 minutos o con 20 minutos, más relacionado con 2 o con 10 intervalos, más relacionado con el tiempo de 20 minutos o 60 minutos. Como siempre, cuanta mayor sea la intensidad, pues menor duración del intervalo. Cuanta menor sea la intensidad, mayor duración del intervalo. Y normalmente la recuperación de estos intervalos va a ser entre 1 minuto y 2 minutos. Nos vamos directamente ahora mismo pues ya al siguiente apartado. Ya te digo, te voy a dar simplemente unas pinceladas para que ya lo vayas teniendo en mente, ¿no? Si quieres que profundice más, pues sería tan sencillo como que me lo dijeras y hablaría más detenidamente de cada uno de esos intervalos. Y nos metemos con el siguiente método, que sería el interválico extensivo medio, ¿vale? Y normalmente, pues, para que lo sepas también, las siglas son IEM. Pues algo tan sencillo como desglosarlo, ¿no? En este caso, también, como en todos, descansos incompletos. Y normalmente la duración de la sesión sería alrededor de los 35-45 minutos. Aquí aumentaríamos un poquito más la intensidad del entrenamiento, entonces normalmente estaríamos buscando pues una intensidad más alta, ¿no? Cercana al consumo máximo de oxígeno, cercana a esos valores del 90-100% de la frecuencia cardíaca máxima y alrededor del 90, 100, 105 o 110% de la VAM. El tiempo total de los intervalos normalmente estaría entre los 15 y 25 minutos. Aquí aumentaríamos también el número de intervalos. Sería alrededor de los 6, entre los 6 y los 20, ¿no? Y esa duración de los intervalos sería más cortita que, por ejemplo, la anterior. Sería de alrededor de 1 minuto y 4 minutos. Y aquí también reducimos el tiempo de recuperación entre esos intervalos, que sería alrededor de los 30 segundos y 2 minutos. Lógicamente, también quiero hacerte una puntualización aquí, que en la mayoría de las ocasiones, cuando tienes un nivel más amateur, estamos buscando que consigas recuperar más, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que igual haremos un tiempo de trabajo, imagínate, de, pues por ejemplo, 1 minuto y el tiempo de descanso lo haremos de 2 minutos. A medida que vayamos aumentando el nivel, pues puedes estar haciendo un tiempo de trabajo de 1 minuto y descansar 30 segundos. Eso también lo quiero que lo tengas en cuenta, porque a medida que vamos aumentando el nivel, los tiempos de recuperación también serán más bajos y no tendrás que empezar con tiempos de recuperación tan altos. Nos metemos en el siguiente método de entrenamiento, ¿no? Que era el que te comentaba al inicio, que es el método interválico intermitente. De nuevo, continuamos con descansos incompletos. Y aquí reducimos también un poquito la duración normal de la sesión, ¿no? Que sería alrededor de los 20 y 40 minutos. Y esa intensidad, de nuevo, sería muy similar a la que estábamos haciendo en el método anterior, en el método del extensivo medio, ¿no? Aquí el tiempo la intensidad de trabajo sería de nuevo cercana al 90-100% de la frecuencia cardíaca máxima, 90-110 también de la VAM y un trabajo pues de percepción que ya es muy alto, ¿no? O sea, ya tendremos una fatiga bastante elevada cuando estemos realizando este tipo de entrenamientos que nos cuestan, que nos pican, ¿vale? El tiempo total de los intervalos estaría alrededor de los 10-20 minutos y aquí ya sí empezamos a aumentar muchísimo más el número de intervalos. ¿Por qué? Ya te lo he dicho antes. Al realizar más número de intervalos,
probablemente, y obviamente es así, la duración va a ser menor. Entonces tendremos entre 10 y 40 el número de intervalos, sí, 40 series. Yo nunca las he metido, pero sí que sé que se pueden hacer, sobre todo cuando tenemos un nivel alto. Entonces la duración de esos intervalos sería entre alrededor 15-30 segundos y además la recuperación de esos intervalos serían entre 15 y 30 segundos. Ya te digo, son sesiones muy extenuantes y a medida que vamos pasando ahora mismo, ¿no? Pues las sesiones empiezan a ser más complicadas. Siempre teniendo en cuenta que este tipo de sesiones, cuando me refiero a extenuantes, me refiero a que las tenemos que hacer a la intensidad que se programa. Ahí es cuando realmente es jodido, hablando mal y claro, ¿no? Porque si hacemos un intervalo de 15 segundos, pero realmente no estamos yendo a esa intensidad, pues claro, da igual. Pero si nosotros estamos haciendo esos 15 segundos a la intensidad que tenemos programada, que sería prácticamente al máximo, entonces sí que es mucho más duro. Y de aquí ya me voy directamente a ese método, que ya sería el último, el método interválico intensivo corto. Muy, 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 muy corto, ¿no? O sea, ya sería el último de todos ellos, en los cuales la característica principal de estos es que es el más intenso de todos. O sea, ya no habría una forma de calificarlo, sino que es el que se dice, por ejemplo, en frecuencia cardíaca máxima, que es el supramáximo. O sea, no dará tiempo a la frecuencia cardíaca a llegar a que se pudiese medir, ¿no? Vamos por encima de esa intensidad. Incluso este tipo de entrenamiento muchas veces se le llama el que se dice all out, ¿no? Que vamos a fuego y no nos podemos dejar nada en cada una de esas series. Normalmente el descanso, o sea, la duración de este tipo de sesión entre los 25 y los 30 minutos. Como te comentaba, esta intensidad es la máxima y el tiempo total de los intervalos estaría entre los 4 minutos y los 20 minutos. Ya te digo, son intensidades muy altas y que no siempre, aunque esté programado así, se llegan a conseguir a completar, ¿no? Porque son muy, muy, muy duras. Ya te lo digo, si alguna vez lo habéis probado, es muy, muy jodido, pero bueno, al final se sacan. Y normalmente la duración de estos intervalos pues van a ser entre los 20 segundos y los 60 segundos, o sea, un minuto, ¿no? Sumando alrededor, pues lo que te decía, 4 minutos a 20 minutos de trabajo total, ¿no? La recuperación de estos intervalos va a ser muy corta también, entre 1 minuto y 2 minutos. Este método normalmente, ya te digo, que lo realizamos por bloques. ¿A qué me refiero por bloques? Pues algo tan sencillo como primero hacemos, imagínate, 5 series, descansamos y vuelvo a repetir. O sea, ¿vale? Entonces, de algún tiempo de descanso, por ejemplo, hacemos un primer bloque de 5 intervalos de 20 segundos, ¿vale? Y luego descanso, pues 10 minutos. Vuelvo a hacer esos otros 5 intervalos y vuelvo a descansar otros 10 minutos, ¿vale? Para conseguir recuperar suficiente. Este tiempo de trabajo y esta intensidad entre bloques no te la he querido comentar para no estar muy liado a la hora de explicártelo, porque si no te volverías loco, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos es dividirlo en bloques de trabajo para poder aumentar más el tiempo de trabajo y poder recuperar lo suficiente para mantener esa intensidad que es la que se busca realmente con este tipo de entrenamientos. No solo realizar el entrenamiento, porque se podría llegar a acabar, ya te digo, sin mantener esa intensidad, pero si el objetivo es mantener esa intensidad de trabajo, entonces se necesitan tiempos de descanso más altos dentro de esos bloques para que se pueda dar caña a machete en cada una de esos intervalos que nosotros estamos realizando. Y bueno, todo este tipo de entrenamiento, ya te digo, lo podemos realizar pues tanto por tiempo, como te he estado explicando yo ahora mismo, como por distancia. Tienes que hacer calcular
lógicamente, aproximadamente cuánta distancia sería para que lo pudieras incorporar dentro de tus entrenamientos. Cuando nos lo llevamos al mundo del trail, todo esto lo podemos aplicar en cualquiera de las variables. ¿A qué me refiero? Aquí el objetivo es saber que dependiendo de la intensidad y el tiempo de descanso, vas a estar enfocado a un tipo de intervalo o vas a estar enfocado a otro. Y lógicamente, pues si yo hago un entrenamiento en cuestas y estoy 15 segundos, 20 segundos, 60 segundos a una intensidad o 20 minutos a otra intensidad, pues voy a estar haciendo un tipo de método fraccionado, interválico u otro. Espero que te haya gustado el episodio de hoy, espero que lo hayas podido seguir más o menos. Me imagino que si en esta ocasión estabas escuchándome mientras estabas corriendo, habrá sido un poquito más complicado, pero bueno, quería que nos metiéramos un poquito más en esta parte teórica del entrenamiento. Creo que te lo he intentado explicar de una forma más práctica de cómo deberías introducirlo dentro de tus entrenamientos y que probablemente ya estés introduciendo, pero tienes que ver de qué forma, qué es lo que estás haciendo realmente, ¿no? Así que espero que te haya gustado y, como siempre, nos vemos la semana que viene porque ya llevamos muchísimos episodios que no te fallo ninguna semana. Estoy muy, muy contento y muchas gracias por estar aquí escuchándolo de forma frecuente. Quiero decirte, como colofón, que muchas semanas estamos en la sección de running, los segundos, incluso algunas veces los primeros, pero siempre en el top 10 de podcast más escuchados a lo largo de todo el tiempo, ¿no? En la sección de running. Y sin lugar a dudas, si hubiera una sección de trail running específica, estaríamos los primeros, porque ya te digo que dentro de la sección de running siempre estamos ahí en los primeros episodios. Y por supuesto, todo esto es gracias a ti que lo escuchas semana tras semana, mes tras mes y puedes hacer esto posible, ¿no? La verdad yo me lo paso muy bien haciendo estos episodios, trayendo a todas estas entrevistas de diferentes personas y para mí es un orgullo pues estar dentro de esos podcasts más escuchados junto a grandes referentes, junto a grandes compañeros y grandes amigos. De nuevo, quiero comentarte lo que te decía al inicio del episodio. Vamos a abrir una nueva formación y todas las personas que queráis aprender un poquito más sobre lo que es el trail running, sobre nuestro método de trabajo, sobre cómo podrías utilizarlo tú, quiero decirte que el 5 de diciembre abrimos esta formación, pero solo 10 plazas, 10 de las personas que estéis escuchando probablemente este podcast, estaréis conmigo dentro de esa formación. Sería tan sencillo como mandarme un WhatsApp y que lo pueda ver yo o alguien del equipo y podamos ver si esto sería para ti. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!